Primero predica a todas las naciones. Lee de las primeras cosas de Jesús. Una de las inquietudes más grandes de los discípulos de Jesús era la de saber cuándo sería el fin del mundo y la restauración del reino de Israel. En el Evangelio de Marcos capítulo 13 nos encontramos que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron a Jesús sobre estas cosas y él les habló de guerras y desastres naturales, pero la clave de su enseñanza se enfocó en lo que primero debía de suceder y cumplirse. Leamos el versículo 10 en la versión de la Biblia al día. Pero primero el Evangelio debe de ser predicado a todas las naciones. En anteriores estudios hemos dicho que la palabra usada por Jesús para primero es en griego protón, que tiene el significado de antes, primero, primeramente, primero en orden o importancia, principio fundamental, prioridad. Jesús manda a sus discípulos y a su iglesia que tengan la prioridad de llevar el Evangelio a todas las naciones. Como veremos más adelante, este llamado se repetirá después de la resurrección y antes de la ascensión a los cielos. Esta misión forma parte de la columna vertebral de las epístolas y escritos que componen el Nuevo Testamento. A diferencia de la mentalidad errónea judía de aquel tiempo que no le importaba llevar su fe a otros, ya que según ellos eran los únicos escogidos en la tierra, cosa que contradice a la revelación de Dios en el Antiguo Testamento y el pacto de Abraham. En Génesis capítulo 12 versículo 3 dice: «Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Primeramente vamos a ver el contexto donde Jesús mandó priorizar el Evangelio que debía de ser predicado a todas las naciones. Vamos a leer Marcos capítulo 13 versículos del 1 al 10 en la versión de Reina Valera de 1960. Saliendo Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos: «Maestro, mira qué piedras y qué edificios». Jesús respondiendo le dijo: «¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada». Uno de los discípulos expresó lo que cualquier judío sentía, una profunda admiración y orgullo por el edificio del templo. Le dijo: «Maestro, mira qué piedras y qué edificios». El Señor le responde que todo el templo con su grandeza sería destruido. Esto debió de causar un impacto en el corazón de los discípulos y, como veremos en los siguientes versículos, empezaron a preguntarse acerca del futuro. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse?». Ellos querían saber qué cosas sucederían que les ayudarían a comprender que había llegado el tiempo de ese cumplimiento. Veamos la respuesta de Jesús. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: «Mirad que nadie os engañe». El Señor les alerta acerca del peligro de ser engañados, por lo que tienen que prestar atención a sus palabras. Les siguió diciendo: «Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes o primero a todas las naciones». Las guerras, los terremotos, el hambre y la persecución son señales del fin de los tiempos, pero nada de esto provocará el final, sino que lo hará la predicación del Evangelio a todas las naciones. Esta prioridad será repetida por el Señor en diferentes maneras y en diferentes momentos claves. Vamos a leer lo que es conocido como la Gran Comisión, en la que nos encontramos con el mandato más importante que nuestro Señor Jesucristo dio a sus apóstoles después de la resurrección. Estas palabras son un pilar del cristianismo y por lo tanto un pilar para la Iglesia. Leamos en Mateo capítulo 28 versículos 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban.
Los apóstoles en obediencia se dirigieron al monte que Jesús les había señalado. Nos indica que fueron 11, haciendo notar que Judas ya no formaba parte del grupo. Hay que resaltar que el versículo 17 dice: cuando le vieron, le adoraron. Como sabemos, la adoración solo se le puede dar a Dios, y Jesús la recibió. Otra cosa que destaca del versículo es que algunos dudaban, pero otros obedecieron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús les explica lo que será el principal ministerio de ellos y de la Iglesia. Les dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, al tiempo que les debían enseñar que guardaran todas las cosas que les había mandado. Les promete también que Él estaría con ellos siempre. El pasaje muestra claramente que la Iglesia tiene que tener como prioridad evangelizar a todas las naciones. Para finalizar, vamos a leer el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, donde nos encontramos a un grupo de personas justo antes de que Jesús ascendiera a los cielos y les diera las últimas instrucciones. Es muy interesante notar que veremos que en ellos persiste la inquietud de saber cuándo sería restaurado el reino de Israel, o dicho de otra manera, cuándo llegaría el final de los tiempos. Leamos el pasaje y veamos qué cosas tenían que hacer primeramente. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Sin ninguna duda, este es uno de los pasajes bíblicos más importantes que tenemos. Ante la inquietud de ellos de saber si era en ese momento que restauraría a Israel o no, Jesús les viene a decir que no se preocupen por eso, sino que debían poner su prioridad en recibir al Espíritu Santo, porque les llenaría de poder, de dunamis, la palabra que se utiliza para dinamita, para predicar el Evangelio a través del testimonio de ellos, siendo testigos, cuya palabra en griego es mártir o mártir, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas fueron las últimas palabras de Jesús a sus seguidores, mostrando lo que tenía y que tiene que hacer la Iglesia en primer lugar: predicar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Es un llamado a todos los creyentes y no solamente a unos pocos. No es el llamado de algunas iglesias, sino de la Iglesia de Jesucristo en todo lugar. Desde Promesa de Dios oramos: si eres cristiano nacido de nuevo que tiene a Jesucristo como Señor y Salvador y a la Biblia como única norma de fe, para que puedas ser lleno del Espíritu Santo y testifiques del Evangelio de Jesucristo a toda persona de toda nación. Que Dios te use grandemente. Os esperamos en un próximo programa.